Bueno, buenas noches. Continuamos con este módulo de traumatología del tercer año del curso del Colegio de Médicos de Catamarca. Y esta vez va a ser una experiencia que no hemos tenido nunca. El doctor no tiene cámara, así que vamos a tener su voz y su presentación. No nos va a deleitar con su carita. Bueno. Así que cada vez vamos haciendo cosas nuevas, eso me gusta. ¿Cómo andas, Leti? Todo bien, Pablo. Buenas noches, Nico. Muchas gracias por Buenas estar. noches. Perdón por lo de la cámara, pero fue un problema técnico de último momento, así que damos la clase sin video. En algunas carotas que han aparecido hubiera sido una buena solución. Yo creo que la voy a empezar a adoptar. Algunas caras las voy a censurar directamente. Gracias, Nico, por estar. Gracias por estar en un viernes a la noche con todo lo que significa, semanas muy complicadas para todos los médicos. Estamos viviendo tiempos muy complicados y juntarnos a abstraernos de todo lo que está pasando. Bueno, pero es nuestra costumbre. Esto ha sido así en la pandemia, cuando estábamos encerrados, cuando se nos moría gente como loco y ahora con todo el conflicto este de salud. Y nos seguimos juntando. Yo creo que es un periodo de oasis este y que nos aleja o por lo menos una horita de todo lo que hemos estado viviendo todas estas semanas. Ha sido una semana muy complicada y creo que la que viene va a ser peor. Hay que poner el cuerpo y estar todos juntos. No pelearnos entre nosotros y estar todos juntos. Así es. Apoyar todo lo que está pasando y así salimos adelante entre todos. Leti. Bueno, Nico, así es como dice Pablo. Bueno, cada vez cuesta más, pero esta noche estamos todos juntos acá, tratando de continuar con este curso de patologías prevalentes y frecuentes del curso superior del Colegio Médico Catamarca. En el nombre del Colegio Médico te damos la bienvenida y te damos las gracias por participar y por ser el coordinador de este módulo, la ayuda que nos das día a día. Así que bueno, a disfrutar mucho la clase, esperemos que la disfruten, que después hagan preguntas, cuando quieras puedas comenzar. Para Leti, Bueno, preséntale un poco al Ay, doctor sí. para que sepan dónde lo encuentran, Bien, bien, qué actividad está perdón. haciendo. El doctor es el doctor Nicolás Flores Canter, es especialista en traumatología y ortopedia, y especialista en columna, y trabaja en el diagnóstico. No sé por qué se ve como cortado, Pablo, te veo raro. Sí, debe ser mi cámara. O seré yo la mala onda. Ah, no, aquí está. Acá estoy. Están mal las cámaras Estoy en esta malas noche. cámaras hoy. Dice la Es un doctora Mirna excelente profesional. que es una ingeniera informática, que veas con las Fs, a ver si alguna la podés activar. No sé qué quiere Bien, buen decir. ah, dato. Debería, sí, acá tengo. debería, debería Sí, ella hay una explicar que un es poquito cámara. más. ¿Ves? No, Fíjate pero ahí sí, la F, no va a ser cosa que tenga razón la doctora. Eso sí, hay vestite varias. antes que se prenda. No, pero el problema es de driver, así que no se va a solucionar con eso, pero Bueno, pruebo. termina, Leti, perdón que te haya pisado. No, perdón, por favor. Estaba comentando que es un excelente profesional, colega y compañero, así que bueno, esta noche nos va a aportar mucho. Espero que disfruten la charla y bueno, Nico, todo tuyo para comenzar. No te vamos a ver, Bueno, pero te vamos a escuchar. ¿pongo compartir pantalla, Leti? Sí, Listo, vamos a ver si lo podemos hacer. ahí va. ¿Estamos? Ahí Perfecto. está. Ahora presentación, Listo. Listo, empezá como cuando cuando quieras, Nico. quieras. Bueno, primero agradecer yo la invitación. Para mí es un gusto poder participar y ayudar en lo que se pueda. Arrancamos con este módulo, con esta clase de lumbalgia ciática, que es un tema muy interesante porque es una causa de consulta muy frecuente en la parte clínica, en la traumatología también, pero muchas veces la primera consulta la hacen con los médicos clínicos, los médicos de familia, y es una patología que genera mucha morbilidad en la población y alto ausentismo laboral. O sea que es importante saber quizá cuestiones básicas de este tema para abordarlo bien. Un poquito de anatomía nomás de la columna.
La columna se divide para su estudio en 3 partes: cervical, lumbar y dorsal, y bueno, la última parte es sacrocoxis. La parte lumbar son las últimas 5 vértebras que se relacionan con el sacro, que es el último hueso de acá, y 5 discos. Y es una de las porciones con más patologías por la gran movilidad que tiene y por el soporte de peso. Tenemos el cuerpo vertebral, que es la parte de adelante, el disco intervertebral, que separa los cuerpos y le da movilidad, los pedículos de las apófisis, y por el medio el canal medular, que va el saco dural con la médula hasta el 1, después no hay más médula, pero sigue el saco dural con las raíces nerviosas que van saliendo por los forámenes. Esta pequeña introducción a la anatomía sirve para entender después las causas de lumbalgia y ciática. En cuanto a la definición, tenemos que lumbalgia es dolor en zona lumbar, ciatalgia es dolor radicular irradiado del miembro inferior, o sea, dolor en la pierna, de tipo neurológico, y lumbociática es la combinación de las dos, que es lo más frecuente de ver. En cuanto a la epidemiología, tenemos, como hablábamos recién, que es una importante causa de ausentismo laboral, genera grandes gastos sanatoriales y económicos. 50% al 80% de toda la población, al menos una vez en su vida, va a sufrir una lumbalgia, o sea que es un síntoma, una patología muy, muy común. Y lo bueno es que en general es de buen pronóstico. 70% mejora la primera semana y 90% al mes, con tratamiento conservador. La edad de aparición más frecuente es entre los 30 y los 45 años por una cuestión de que la edad de mayor actividad. Clasificaciones tenemos muchas y es importante por ahí para entenderlo un poco. Según el tiempo, aguda y crónica. Aguda es reciente, inicio repentino, menor a 3 meses. En general son contracturas musculares. También puede ser una hernia discal o un traumatismo. Crónicas son de larga duración, más de 3 meses, va y viene o va aumentando. Y en general son ya cosas más importantes. Otra clasificación importante es mecánicas e inflamatorias. Mecánicas se le llama así porque aumenta con el movimiento y disminuye el reposo. Es una cuestión mecánica. Hay algo roto, hay algo que genera un problema que cuando se mueve, molesta, cuando está quieto, calma. Inflamatorio, al revés. Calma con el movimiento y no disminuye el reposo. Que puede ser una cuestión que genere un dolor lumbar que no sea propiamente de la columna. Como tenemos acá también, que es importante, de origen espinal o de no espinal. Porque no todas las lumbalgias son por problemas ortopédicos de columna. De origen espinal, que son las más frecuentes, puede ser por un problema del disco, en la faceta, en los músculos, en las raíces. Y de origen no espinal, que es importante saberlas para no confundirse, puede ser renales, el cólico renal, que es muy frecuente que nos genere confusión en el diagnóstico. Causas abdominales como una gastroenteritis, también puede dar lumbalgia. Vasculares como una neurima de aorta, cosas más raras. O neuropáticas como un herpes zóster, una neuropatia periférica o un absceso glúteo, que es una cuestión infecciosa que también puede dar dolor lumbar o dolor ciático. Vamos a la hernia discal, que es una causa muy común e importante de conocer. La definición de hernia discal es cuando el núcleo pulposo, parte del disco más móvil, sale por fuera de su límite normal. Tenemos el anillo fibroso que delimita el núcleo pulposo. ¿Se acordarán los chicles Bubalú? Que son los chicles que eran duros por fuera y blanditos por dentro. Bueno, esto es igual. Cuando el núcleo, que es lo móvil, lo gelatinoso, sale por fuera del anillo fibroso, ahí se denomina hernia de disco. Como las hernias de disco son en general para atrás, ahí está la médula, la raíz, y genera la sintomatología neurológica. Los estadios de la hernia de disco tenemos, cuando está degenerado solamente el disco, que todavía no salió por fuera de los límites, pero sí hay una ruptura del anillo fibroso. Cuando hay un prolapso, cuando ya se rompe el anillo y ya sale totalmente por fuera, que es destrucción, o cuando está secuestrado, que es cuando el disco, aparte de salir para afuera, ya no tiene ningún contacto con el resto del disco. Acá tenemos una imagen que tenemos un disco normal, un disco degenerativo, que es el primer estadio, y un disco herniado, que es un estadio más avanzado. Otro tipo de clasificaciones según la localización, que es importante conocer esto para identificar bien en las imágenes, puede ser una hernia de Small, que son intracorporales, o sea, adentro del hueso, van para arriba o para abajo, adentro del hueso. Posteromedial, posterolateral, foraminal, que ya va al foramen, o sea, bien lateral, o extraforaminal, que ya va mucho más afuera.
Acá tenemos ejemplos de algo que es muy común de ver, que son las hernias de Small o intracorporales, que en general son totalmente benignas, no generan mucho dolor y los tratamientos andan muy bien. No es algo para preocuparse una hernia de Small ni darle mucha importancia para el diagnóstico. Vamos a lo importante, que es el diagnóstico. Como diagnóstico de cualquier cosa tenemos anamnesis, examen físico y estudio complementario. Y en la lumbalgia en particular, ese es el orden religioso que tenemos que tener, porque en general, con la anamnesis y el examen físico, tenemos el diagnóstico del 95% de las lumbalgias y las ciáticas. Anamnesis, como cualquier síntoma, localización, cronología, duración, intensidad, características, y se le suman a esta zona síntomas neurológicos que pueda tener el paciente. Localización, para ver bien dónde duele, y ahí ya tenemos parámetros de dónde puede estar el problema. Cronología y duración, tema de agudo y crónico. Intensidad, hay veces que son invalidantes, hay veces que son leves. Las características del dolor, como hablábamos, si eran mecánicas o inflamatorias. Los síntomas neurológicos, principalmente en este caso, el miembro inferior, relación con otros síntomas y los antecedentes del paciente, que también es muy importante. Signos de alarma en cuanto a la anamnesis: si el paciente hizo fiebre, si tiene un déficit neurológico progresivo, si hay alteraciones urinarias, porque ya estamos pensando en cosas urgentes como síndrome de Colle-Cavallo. Cuando hay una hernia en la parte baja de la columna que toca las últimas raíces que manejan lo que es la micción y la defecación, se denomina síndrome de Colle-Cavallo y es una urgencia, eso que hay que operarlo de forma urgente. Son cosas raras, pero bueno tenerlo en cuenta. Factores de riesgo para cáncer, los antecedentes personales, la pérdida de peso, dolor invariante progresivo, o sospecha de fractura, que puede ser osteoporótica en un anciano. Esos son signos de alarmas que hay que tener en cuenta para no catalogar a todas las lumbalgias como algo banal. La mayoría son banales, pero no todas, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es importante esa diferenciación. El examen físico, bueno, la inspección, la palpación, la movilidad, y lo más específico de esto, el examen neurológico. Fuerza, sensibilidad y reflejos. Que bueno, cada raíz tiene su dermatoma, su miotoma y su reflejo, que eso es bueno saberlo también. Importante también los estudios complementarios. Acá yo puse 3 que son los que más se usan: radiografía, tomografía y resonancia, y también puse una opción que es ninguno, porque muchas veces, más de la mitad de las veces, no hay que pedir ningún estudio. Con el anamnesis y el examen físico ya tenemos el diagnóstico. No es obligatorio pedir estudio. Vamos con la radiografía. ¿Qué buscar en la radiografía? La alineación de las vértebras, la forma y tamaño de los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, los pedículos y la apófisis. La alineación para ver que no haya una escoliosis. Estas son escoliosis graves. Cuando hay una escoliosis de menos de 20 grados, en general no son para preocuparse. Más de 20 grados ya sí son para algún tipo de tratamiento. Eso es en cuanto a la alineación. Los cuerpos vertebrales, principalmente ver que no haya fracturas, como se ve en esta imagen, o que no haya signos ya de más peligrosidad como tumorales, que es cuando, por ejemplo, vemos la amputación de un pedículo o una vértebra diferente en densidad radiológica que otras. No son cosas muy habituales de ver, pero es que hay que estar atento a estas cosas. El espacio intervertebral, que es lo más común que vamos a ver, que el pinzamiento famoso, se dice pinzamiento porque es el acercamiento entre dos cuerpos, como una pinza, que habla de que hay un problema discal que hizo que ese disco pierda su altura y se acerquen los dos cuerpos. Es artrosis, básicamente, este pinzamiento que vemos acá y este que vemos acá. Otro estudio complementario, que ya más específico, ya cuando sospechamos fracturas, lisis o listesis. Cuando hay algo en la arquitectura ósea que queremos ver, pedimos una tomografía. Si no, no la pedimos. Con la radiografía, si vemos que el diagnóstico ya está hecho, suficiente. Fracturas pueden ser fracturas por trauma, como vemos acá. Pueden ser fracturas osteoporóticas, como esta que vemos acá. O pueden ser fracturas patológicas, como esta que vemos acá, con una paciente con metástasis. Acá, acá, ahí. Y que hizo una fractura de L1. Lisis y listesis, bueno, ya es más específico, cuando sospechamos que tiene una lesión de la pars, como se ve acá, o cuando hay desplazamiento, como se ve acá, que son cosas más raras. Pero bueno, por ahí tenerlo en cuenta. La resonancia, que uno por ahí abusa de este estudio complementario,
es cuando uno ya sospecha que hay discopatías, infecciones o tumores. Si no sospecha algo de esto, o si ya tiene diagnóstico con los estudios previos, no hace falta una resonancia. Muchas veces la presión del paciente, de un familiar o de uno mismo pide resonancia a cualquier patología de columna, y si no siempre es necesario, porque si ya tenemos el diagnóstico, la resonancia no nos va a cambiar en la conducta, no hace falta. Bueno, cuando sospechamos discopatía, como acá, esto es una columna artrósica que tiene múltiples discopatías, y acá se ve una que está generando bastante compresión. O una columna relativamente más sana, con una discopatía importante en el L4, L5. L4, L5 es el segmento más móvil de la columna, por lo tanto, el que más patología genera en cuanto a discopatía y degenerativo. Infecciones y tumores. Una diferencia importante para tener en cuenta, básica, es que la infección empieza en las placas terminales y el disco, y después invade el cuerpo. Se ve clarito acá en esta imagen. Los tumores al revés. Ataca el cuerpo y respeta el disco. Ataca el cuerpo, respeta el disco. Las dos causas de imágenes son por la cuestión vascular. Como hay infección en las placas terminales, la infección se aprovecha de un sitio avascular y genera ese problema. Por eso afecta más al disco. Y el tumor al revés, solo va donde hay vaso. Así que por eso el disco lo respeta. Vamos al tratamiento. Tratamiento. Tenemos dos tipos de tratamiento. Conservador y quirúrgico. Conservador es la primera opción, la gran mayoría de las veces, es altamente efectivo. De 1000 pacientes aproximadamente, en lo que es patología de columna degenerativa, 2 o 3 van a cirugía, la otra inmensa mayoría, con tratamiento conservador, anda bien. ¿Qué andar bien? ¿Que se cure? No, no se cura, pero mejora los síntomas, con eso es suficiente. Analgesia, fisioterapia o bloqueos espinales. Eso iría dentro de lo conservador. Y lo quirúrgico, cuando fracasa el tratamiento conservador o cuando hay déficit neurológico motor, ahí no se da tratamiento conservador, ahí es quirúrgico siempre, porque cuando hay déficit motor y uno no descomprime rápido, deja secuela que no mejora con el tiempo. Cuando hay fracturas inestables, cuando hay tumores o infecciones con indicación quirúrgica. No todos los tumores e infecciones son para operar. Tratamiento conservador, como hablábamos recién, altamente efectivo. El primer paso del tratamiento, la mayoría de las veces, hablando de lumbalgia mecánica, que es la consulta más frecuente, se da algún tipo de analgesia. AINES, corticoides, opioides, combinaciones entre ellos. Nunca combinar 2 AINES, siempre se combinan una de estas 3 opciones, no entre ellos, digamos, ni 2 corticoides. Fisioterapias casi siempre ayudan muchísimo, el reposo relativo, y bueno, bajar de peso y en actividad física específica para mejorar la musculatura de lo que le llaman el core, o sea, básicamente la masa abdominal. Los bloqueos espinales son una técnica que, si bien es invasivo, está dentro de lo conservador. No es un tratamiento para curar, es un tratamiento para calmar el dolor, pero muchas veces en columna no hace falta curar, hace falta solamente calmar el síntoma. Si el problema queda ahí, no está curado, pero no genera problema, no genera dolor, no nos interesa. Mientras no duela, no genere síntomas, no queremos que se cure, queremos que no tenga dolor el paciente. En columna, esa es la máxima. Tenemos 2 tipos de bloqueos, radiculares o espinales. Radiculares van a la raíz y facetarios van a la faceta, a la articulación. Depende de dónde está la causa de dolor, es donde vamos a hacer el bloqueo, que básicamente es una infiltración guiada por tomografía. Esto hacemos mucho, a veces hacemos 5 por semana, mucho, porque una bien indicada es un arma que tenemos que mejora mucho y evita muchas cirugías que habían sido no muy satisfactorias. Acá esto es un bloqueo que hacemos ahí en el diagnóstico, esto son imágenes de ahí, con permiso del paciente. Estos son los elementos que se usan: gasas, anestesia local, la aguja espinal y la medicación, que es el corticoide y anestesia. Se mete al paciente al tomógrafo, se lo marca, se ve la altura del corte, se hacen estas medidas para ver el largo de la aguja, la profundidad, la angulación con la que hay que entrar. Se marca la piel, el sitio de entrada, y se inyecta, según esas directivas, a la raíz. En este caso, un bloqueo de la raíz S1. Por eso estamos en el foramen sacro, la raíz S1, que es la que duele. Se bloquea en este caso la raíz que duele. S1 del lado derecho.
en general con muy buenos resultados. El tema del bloqueo es el tiempo de duración. A veces dura mucho, a veces no tanto. Se charla con el paciente y se ve. Tratamiento quirúrgico. Cuando fracasa el tratamiento conservador, vamos al tratamiento quirúrgico. Puede ser solo descompresión o descompresión más fijación. La diferencia es cuando hay inestabilidad o no de la columna. Si no hay inestabilidad, con descompresión sola, suficiente. Si hay inestabilidad, hay que fijar. En pacientes jóvenes con hernia de disco aguda, con una disectomía, muchas veces es suficiente. En pacientes ya mayores, en general, hay que fijar porque ya la artrosis generó inestabilidad. Descompresión, como dijimos, disectomía, puede ser una disectomía convencional, puede ser microdisectomía, puede ser endoscópica. Los resultados son similares. La diferencia es la internación y la recuperación a corto plazo. Descompresión más fijación, cuando hay que hacer un recalibrado del canal, más instrumentación y artrodesis de 1 o 2 niveles, lo que haga falta. Disectomía es esto, se hace un mínimo daño, lo mínimo indispensable, se trata de sacar poco hueso, tocar poco el músculo, se llega al disco, se lo saca y se acabó el problema. Cuando hay que instrumentar, aparte de descomprimir, se descomprime y aparte se ponen o tornillos pediculares, como se ve acá, que vamos por atrás, o algún tipo de instrumentación anterior, dependiendo de la patología que tiene el paciente. Eso sería la clase y si quieren pasamos a los casos clínicos. Dale, hace todo Sí, sí. directamente. Bien, bien, bien. Bueno, preparen los casos clínicos cortos para fijar esos conceptos. Primer caso clínico, un varón de 25 años, con lumbalgia aguda post-esfuerzo, mecánica, sin ciática. Es el primer episodio que tiene y no tiene antecedentes patológicos. En el examen físico tenemos dolor palpatorio y neurológicamente normal. No sé si podemos con el auditorio, si alguno quiere decirme si le pediría algún estudio complementario, si no, si le daría tratamiento, o si le pediría algún estudio, ¿cuál? O quieren que yo continúe como quieran. El que quiera decir algo o preguntar, prenda el micrófono y pregunte. Si no, seguí mientras, Nico. Bueno, este paciente, la pregunta importante es si hace falta un estudio o no. No hace falta ningún estudio. En un paciente joven, con una lumbalgia post-esfuerzo, mecánica, sin ciática y primer episodio, por protocolo de columna no se pide estudio complementario. Se le da tratamiento de entrada. Porque no, la mayoría de las veces, más del 99% de las veces, los estudios son normales, por lo tanto, se salta ese paso y se da tratamiento. Pero bueno, en general, uno, dependiendo del ámbito donde se mueva, tiene que pedir una radiografía. Le pedimos una radiografía normal. ¿Alguien le pedirá otro estudio? ¿O con eso sería suficiente en este caso? ¿O alguien le ve algo a la radiografía? Bueno, radiografía normal, no hace falta ningún estudio, obviamente, así que tratamiento. Antiinflamatorio, fisioterapia, 99% de chance de que ande bien. Segundo caso clínico, diferente, una mujer de más de 50 años, con una lumbociática mecánica crónica, ya hizo tratamiento y no calma. Tratamiento, examen físico. Tiene dolor palpatorio, tiene la CG positivo, o sea que tenemos una compresión del nervio ciático importante y tenemos pérdida de fuerza parcial de la raíz de S1. O sea, no puede hacer el pie para abajo. Le pedimos una radiografía, pensamiento L4, L5, L5, S1. Como sospechamos de discopatía, le pedimos una resonancia. Discopatía L4, L5, L5, S1. Tratamiento, ya hicimos conservador, no anduvo, vamos al quirúrgico. Como no solamente tenemos compresión, sino también tenemos compresión e inestabilidad, en este caso por la artrosis, se hace una descompresión, más fijación, L4, L5 solo por atrás, y L5, S1 atrás y adelante. Ahí se ve una caja de plástico, de PIC, que tiene estos marcadores. Como conclusiones importantes de la clase, sabemos que la lumbalgia y la lumbociática son causas muy frecuentes de consulta. 90% son leves, por suerte. Hay que racionalizar los estudios complementarios, usarlo con criterio, no porque sí. Tratamiento conservador es altamente efectivo, rara vez hace falta cirugía.
y los signos de alarma o falta de respeto al tratamiento, derivar al especialista para ver si hace falta ya algo más invasivo, sea un bloqueo o una cirugía. Muchas gracias. Bueno, deja de compartir pantalla, por favor, Nico. Bien. Bueno, la modalidad va a ser que no lo veamos, que eso es normalmente es lo que nosotros hacemos todos los viernes, pero bueno. Queda para la audiencia que pregunten. Esto es extremadamente común. Es casi lo que ve todo médico todos los días en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de nuestra provincia. Así que yo espero que haya muchas preguntas de la audiencia porque es muy común. Yo empiezo rápidamente con unas dudas que me quedaron. En una época, al principio de los 2000, se puso muy de moda, sobre todo en España, las infiltraciones discales y paravertebrales con ozono. ¿En qué quedó eso, Nico? En lo que es cirugía de columna, no hay evidencia de que eso sirva. Pero, Como no hay evidencia... pero Sí, viste que hubo dígame. un auge muy grande al principio de los No, 2000, que sí, había centros al sur de España, que había no, sí. cirujanos que Y acá decían también. que había retrogradaban el tamaño de los discos, los Sí, 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 acá también hubo como un auge de eso y como todo cuestión que no funciona en general, ese auge después se va para atrás. No hay evidencia de que funcione y como no hay evidencia que funcione, no se usa en cuanto a especialistas de columna, digamos. Sí lo hacen otro tipo de especialidades, pero sin evidencia ni sin respaldo científico de que eso se puede hacer, digamos. No es recomendable, no pero mejoren no, nada, digamos. y no hay evidencia, es como la glucosamina para la artrosis. ¿Lo dan? Sí, lo dan. ¿Sirve? No, no sirve. Pero bueno, hay presión por ahí económica o de los pacientes que quieren soluciones por ahí mágicas y hay médicos o colegas que lo hacen de buena fe y otros que se aprovechan de la necesidad, pero no está indicado, no está comprobado científicamente y en centros serios no se hace. Perfecto. ¿Qué crees vos Nico, que va, ya Letita te dejo, y qué crees vos que va a ser la cirugía en el futuro? No hay nada, viste que la cirugía siempre tiende a ser cada vez menos invasiva. ¿Qué es lo que se ve para el futuro? ¿Igual está estable las técnicas quirúrgicas No. o van a tender a ser Eh, menos invasivas? Hay una tendencia hace mucho ya a ver cómo hacer para que fracase menos la cirugía de columna. La cirugía de columna en general es fijar una articulación. Tiene buenos resultados cuando está bien indicada, pero estamos haciendo algo que es contranatural, que es fijar algo que está diseñado Para ser para móvil. que se mueva. O sea, es el mal menor, digamos. Nosotros tenemos algo que se mueve, que está enfermo, que está mal. Como no lo podemos arreglar, como por ejemplo una prótesis de cadera. La cadera rota, yo le pongo una prótesis y es móvil. O sea que imita lo que era antes. La artrodesis, la fijación, en general es una cirugía con fecha de vencimiento porque dejamos quieto algo, en la columna hay es como una cadena. El eslabón que está quieto, el eslabón de arriba trabaja mal, se va rompiendo con el tiempo, sino que si el paciente es una carrera entre la vida del paciente y la vida de la columna. Digamos. O Sí, sea, el problema es cuando lo que son chicos chicos o gente claro, por joven. eso se trata de evitar la fusión en los chicos, por ese tema, porque con el tiempo sabemos que en algún momento puede llegar a fracasar. A veces el fracaso es solo radiológico, al paciente no le duele, a veces el fracaso es clínico y hay que reír. Por eso, como usted bien dice, doctor, la tendencia hace muchos años ya y ahora con más énfasis es tratar de evitar la fijación innecesaria. O sea, si hay que decomprimir solo, mucho mejor. Si hay que fijar, hacer lo mínimo. O sea, no fijar 5 o 6 niveles como hacían antes indiscriminadamente, sino fijar un nivel, dos, lo que haga falta solamente, no un disco. En esa imagen que veíamos que había discos negros y un disco herniado, antes se fijaban todos por las dudas, ahora no sé.
Se descomprime, se fija solo eso. Y se trata de ser lo menos invasivo posible. Hoy por hoy, lo que es disectomía endoscópica es algo que, la verdad, que es muy, muy bueno, porque no lesiona el músculo. Al no lesionar el músculo, sacamos solo el disco, y eso, la chance de recidiva discal es bajísima. En ¿Y cuanto cuando hay que instrumentar, existen discos artificiales? sí, pero lo mismo que lo son. Hubo un auge, nunca hubo evidencia científica, fracasaron y no se usan más. Y en cuanto a la Cuando sacas instrumentación, el disco, discúlpame, sí, en cuanto sacas la disectomía y le sacas el disco, sí, o parte del disco, sí. ¿cómo cicatriza eso? La idea es que cicatrice el anillo fibroso O sea, y queda un vacío. se fija naturalmente, no con fierros, digamos. No, a veces, la mayoría de veces cuando uno hace disectomía y es cuidadoso, no toca las articulaciones, no se fija. No hay una artrodesis. Se saca el disco, hace una cicatriz y queda ese disco vacío. Está bien, Con el tiempo, pero la naturaleza nos ha puesto discos por algo. ¿Entendés por lo que eso, quiero bueno, decir? el mismo criterio que, no es como sacar un apéndice que está medio el vicio. Esto tiene una función. Se lo compara con sacar un pedazo de menisco. El menisco sirve, pero roto es mucho mejor que no esté, que esté roto. Se saca un pedacito del menisco. Esto es lo mismo, se saca solo el disco herniado, se deja la mayor parte del disco y de anillo fibroso, después se hace una cicatriz y queda roto, arreglado, no queda nuevo. No, no hay nada que reemplace ese disco. No se pone nada. ¿Cuán lejos estamos de hacer esa disectomía mínimamente invasiva? No se hace. Yo la hago, la mínimamente no es cierto. Endoscópica no hago por una cuestión de aparatología, pero sí se hace, se está haciendo. En Argentina, ¿Y qué diferencia hay entre la endoscópica y la mínimamente invasiva? en cuanto a resultado a mediano y largo plazo, no hay diferencia, son iguales. Lo que sí hay diferencia es en la recidiva discal y en la reoperación para fijar ese segmento. Cuando yo hago una disectomía convencional, tengo que sí o sí despegar músculo, romper un poquito el lámina, que sea mínimo, sacar ligamento amarillo, y todo eso genera una mini inestabilidad que el 90% de las veces no pasa nada, pero hay un 10% que sí, con el tiempo hace una inestabilidad, hace otro disco y hay que volver a operar y fijar a los 10 años. En cambio, la microdisectomía y la endoscópica, particularmente la endoscópica, el daño al músculo es milimétrico, son 5 milímetros. No se saca lámina, no se toca casi el amarillo, y eso genera que haya menos inestabilidad, menos recidiva discal, o sea que ahí está la diferencia. El resultado a mediano plazo, a corto plazo es similar, pero en cuanto a reintervenciones, es mucho mejor. Me imagino que todas estas cuestiones de técnica quirúrgica son muy interesantes para nosotros dos y son bastante aburridas para el resto. Así que vayamos a las preguntas más clínicas de la audiencia. ¿Qué mecanismo de lesión, pregunta la doctora Genaro, tenés en pacientes jóvenes entre 25, 30 años y 55 años? ¿Por qué esto va a pasar en alguien que teóricamente está sano? La pregunta de la doctora que nos dice qué mecanismo de lesión tendría el caso 2, que sería de 55 años. Claro. Eso es, a esa edad, si uno agarra 100 amigos de 55 años, los mete a un resonador y le hace una resonancia, el 50% va a tener algo en la columna, por la cuestión de que es como tener una cana o una arruga. Es el proceso normal de envejecimiento del cuerpo. El tema es que dé síntomas. Hay veces que da síntomas, hay veces que no. En este caso, a la señora le dio síntomas. Hay muchos casos que vemos columna destruida y el paciente tiene un síntoma leve, no se le hace nada. O sea, el mecanismo de lesión, en cuanto a la pregunta en concreto, es el paso del tiempo. No hubo un golpe, no hubo un esfuerzo. Hay gente que se le nota más y gente que se le nota menos. Así es, igual que quedarse pelado o quedarse corto de vista, los discos genéticamente, hay gente que tiene los discos mejores y otros que tienen los discos peores y se rompen antes o después. A todos se nos van a romper los discos, el tema es cuándo. La otra pregunta es el uso de la vitamina B12. La vitamina B12 se usa mucho, evidencia hay poca. Los antiinflamatorios que vienen con vitamina B12, la mayoría tienen corticoide asociado. Por Totalmente. Y ejemplo, es un el tema del diclofenac. corticoide. Claro, y lo que mejora el corticoide, no tanto la vitamina B12 según los estudios que hay. Pero bueno, ya está asociado así la cuestión del merchandising y la presión económica farmacéutica lo vende así y los pacientes creen que es así y uno se lo receta, pero sabe que
Por ejemplo, tiro cualquiera. Dioxaflex B12, que es el más conocido. Sí. No es Dioxaflex corticoide, es Dioxaflex B12, pero lo que mejora es la asociación entre AINES y corticoides. La vitamina 12 puede tener alguna función, pero no hay mucha evidencia y si la hay, es secundaria. O sea, lo que más mejora es el corticoide, no tanto las vitaminas. Lo que pasa es que por lo poco, a ver, yo como veo mucha neuropatía periférica por lo que yo hago, me parece que ahí la vitamina B12 solita debe tener poca acción, debe sinergiar bastante al resto. Pero si extrapolamos esto y vamos a lo que es un tratamiento clínico puro, sin corticoide, la asociación de ácido tióctico y el complejo vitamínico B a dosis alta sin corticoide, lo que hace es actuar sobre la excitabilidad del nervio. O sea, no está actuando ni sobre el disco, ni sobre la contractura paravertebral, solo te aumenta el umbral del dolor, que es otra forma de esto. Sí, No pero sé si eso, está, no sé si está de acuerdo conmigo. no, sí, eso, pero eso se usa mucho en neurología, como usted me dijo, para neuropatía periférica, que es totalmente diferente a una compresión neurológica. Claro, no, pero por eso no actúa sobre lo que estamos hablando. Claro, o sea, la cuestión nuestra ortopédica sería el concepto que nos ayudaría mucho, pero sí ayuda en otras cuestiones neurológicas. Exactamente. Bueno, y la última que de esta parte de preguntas, y me gustaría que la audiencia haga preguntas, aunque ya sea prendiendo el micrófono o escribiendo. Eh, ¿Qué le haces? ¿Cómo tratas el dolor si es resistente al AINES? Me La imagino primera, AINES y corticoides. Me parece que ahí se te complica y tenés que pensar otra cosa. no, la primera opción que tenemos nosotros, en general, es el diclofenac, el que mejor anda en cualquier problema ortopédico, incluido la columna. Cuando el paciente vuelve, que es frecuente, que no anduvo bien con antiinflamatorio, se le dan corticoides. Es el segundo paso. O sea, la pregunta puntual, ¿quién no anda bien con AINES? Le doy un corticoide. Hay contraindicaciones de los corticoides, que bueno, un glaucoma, No, un diabético descompensado. descompensado. Claro. ¿Qué corticoide damos? Porque eso también es importante, porque hay 1.000.000. Totalmente. El que se usa muy frecuentemente es un corticoide de depósito. Cualquier corticoide de depósito, por ejemplo. Esto que dice crono level, cronocortisol, Todas las beta betazonas. son betametazonas con dos componentes que hacen que con una sola inyección ese corticoide de depósito se va liberando lentamente y eso en columna tiene muy, muy buen resultado. Nico, ¿y qué pasó Perdón, con el... Doc, Sí, decime. y el tercer paso son los opiáceos, los opioides, que es lo que se usa, lo que usamos mucho nosotros, el tramadol asociado a paracetamol, que es excelente. Bueno, y entonces ahí venía mi pregunta. ¿Qué quedó del tratamiento clásico con el paciente en crisis, el tipo que quedó duro y lo tuviste que internar porque no, Sí. y le daban diazepam? Se sigue dando el diazepam, no sirve para mucho, se lo da por una cuestión no científica, sino de, ¿cómo llamarlo?, cultural, no sé, porque el diazepam, No en la sería teoría una es que opción tuya. no, el diazepam no ayuda Lo- mucho más que para tranquilizar. A las dosis, a ver, los ansiolíticos, la benzodiazepina, a las dosis que la usamos nosotros en la guardia, son ansiolíticos, no son ni no, bueno, pero relajantes. claro, ese es el tema. Lo que pasa es que la consistencia de ese tratamiento siempre era porque era mío relajante. No, sí, esa es la teoría de boca en boca, pero esa dosis no es miorelajante. A la dosis que usamos nosotros no es ni cerca de miorelajante. El componente miorelajante es mínimo. A la dosis que usamos nosotros, que es una ampolla de cualquier benzodiazepina, es una cuestión ansiolítica. No le calma el dolor, lo tranquiliza un poco al paciente. Bueno, si tiene un componente de ansiedad, el dolor va a mejorar, pero ya estamos hablando ya de cuestiones secundarias. El cóctel que se usa en la guardia con un paciente de crisis, que eso lo vemos todos los días, es las tres opciones, juntas. Diclofenac a chorro, ya lo voy a poner ahí para que les quede, porque eso se usa y anda muy bien, pero no muchos lo usan porque por desconocimiento. Se ponen 2 diclofenac en el suero a chorro, o sea que Bien. pase a chorro.
Aparte, en paralelo, intramuscular, un cronocorticoide, un crono, cualquiera de esos. En paralelo, todo junto. Aparte, nubaína 1 en 10, 3 centímetros cúbicos. A los 15 minutos 20, 3 centímetros cúbicos. Y a los 15 minutos 20, 3 centímetros cúbicos. O sea, ponerle toda la ampolla de Le llegas nubaína. la ampolla en la primera hora, digamos. En la primera. Con eso tenemos resultados excelentes. Eso lo usamos en servicios grandes de columna y de ahí me quedó. Y básicamente lo mismo que hablamos. Son las 3 opciones, pero aplicadas de una forma un poco más agresiva. Obviamente que si hay un paciente con algún problema de alucinaciones con la nubaína o que empiece con algún hilio o cualquier cuestión, hay que estar monitoreando al paciente, no es un tratamiento que no, hay que controlar al paciente porque son muchas drogas juntas y que no haya reacciones adversas, pero es raro, la verdad que al final andan bien. Y si es diabético y está compensado, que es otro problema, porque por ahí dice, no soy diabético, no puedo tomar corticoides, es veneno el corticoide. No, el corticoide, si el paciente diabético está compensado, se comporta igual que en un paciente no diabético. ¿Le va a subir la glucemia? Sí, pero va a ser un pico mínimo y después va a volver a la meseta normal. Igual que la tensión, no soy hipertenso, doctor, no me dé AINES, porque eso sube la presión. Sí, le sube la presión a un no hipertenso y a un hipertenso también. O sea, si está controlada la presión, le genera un pico de presión que no es maligno y después vuelve a la normalidad. O sea, no está contraindicado cuando el paciente está compensado. Eso es importante saberlo. Y más le va a subir la presión, el estrés de tener un dolor tan agudo. Por supuesto, y va a ser una presión que no le va a hacer daño, porque son unas líneas mínimas y por periodo corto de tiempo. Bueno, espero que todos hayan anotado esto tan simple, pero tan así indicativo sobre cómo tratar esto que es tan catastrófico cuando se presenta. Así lo tienen todos y de ahora en más lo usan todos tal cual lo que ha dicho el doctor Flores. Sigamos con las preguntas. ¿Qué movimiento no debe realizar una persona con artrodesis de columna? La artrodesis de Bailar columna, danza. lo bueno que tiene la artrodesis de columna es que los pacientes preguntan mucho, y es lógica la pregunta, es que tiene miedo de quedar duro, como un robot. Si yo le fijo el segmento L4, L5, del doctor no voy a poder agachar más. Uno se agacha 90% con las caderas. Si uno después preste atención, cualquiera de ustedes se para, agáchese con la columna rígida, póngala dura y agáchese lo mismo. Se va a poder tocar casi hasta la punta de los pies, porque el agacharse, la columna lumbar participa, sí, pero en un porcentaje corto, pequeño. Agacharse con las caderas principalmente, y si uno quiere, con la columna cervical, porque uno habló del cuello. O sea que la columna lumbar, una fijación de 1 nivel, 2 niveles, hasta 3 niveles, la secuela que le queda en cuanto a movilidad es mínima. Y la pregunta es que qué movimiento no debe hacer, y ninguno no debe hacer. Puede hacer cualquier movimiento. No tiene, no, yo lo operé de columna, no haga esto, no haga aquello. Sí tiene que evitar agacharse de mala manera con la columna, o sea, hay una higiene de columna que le decimos, que agacharse mejor con las rodillas, digamos. Eso sería quizá la respuesta a esa pregunta, pero no hay ningún movimiento que no pueda hacer. Si el paciente está operado, se siente bien, mejora el dolor, probablemente mejore su movilidad, por más que tenga fijo ese segmento, porque ese segmento trabajando mal y con dolor genera más secuela de movilidad que una fijación. Bien. En el caso agudo, ¿frío o calor? Eso es relativo. Qué pregunta no, puntual, es fabulosa. Es una pregunta buena porque Es muy buena porque mucho y no hay una derriba respuesta para eso. mitos. Sí, pero no hay una respuesta. Porque en general, los dolores agudos con frío andan bien, con frío andan bien, pero no los de columna en particular. ¿Por qué? Porque los dolores de columna agudos suelen ser contracturas musculares. La contractura muscular, si uno le pone frío, la empeora. Claro. O sea que se recomienda, por ejemplo, que meta la ducha agua caliente, eso genera vasodilatación y eso genera que la contractura se vaya. Pero no es matemático. Hay pacientes que se ponen frío y andan bien, y hay pacientes que se ponen calor y andan bien. En general, contracturas agudas de columna, con calor mejora. Pero no es matemático, es relativo eso. Cualquiera de las dos cosas puede andar bien. Avancemos. ¿Cuánto tiempo tenés que darle analgésicos y corticoides para decir, che, esto no funciona? Y vamos a otra cosa. El control en general
es 15 días. ¿Por qué 15 días? No es nada científico, es porque uno habitualmente le da 10 sesiones de fisioterapia, son 10 días hábiles, son 15 días corridos. A los 15 días lo controla, 15, 20 y ve. Si hay una mejoría del 50%, nosotros usamos muchísimo todo el tiempo la escala EVA. Le ponemos número al dolor. Si hay una mejoría del 50%, lo consideramos efectivo el tratamiento. Y seguimos, insistimos con ese tratamiento. Disminuimos la dosis de medicamentos porque los medicamentos los damos 5 a 10 días, no más que eso, los que usamos nosotros. Corticoides, AINES, más de 10 días ya empieza a ser nocivo. O sea que no, hasta 10 días y después seguimos con fisio. Si vemos que el paciente en 15 días no mejora, cambiamos el tratamiento, modificamos el esquema, combinamos, pero no seguimos insistiendo con los mismos remedios. Bien. ¿El uso de pregabalina, Nico? La pregabalina se usa mucho, eso no la puse en la clase porque es un poquito más específico, pero sí, se usa mucho. ¿Cuál es tu experiencia? No, anda bien la pregabalina. Lo bueno que tiene la pregabalina es que se puede usar por periodos muy prolongados de tiempo. Lo usamos cuando el componente de dolor es más neurítico que mecánico, lo usamos. Nunca como opción sola, siempre asociada. Hay pacientes que lo toleran muy bien, hay pacientes que no lo toleran nada, porque genera reacción adversa de las más dispares, hasta alucinaciones, no sé, gastroenteritis, cosas rarísimas que pueden... El tema es la velocidad de administración. O sea, ¿cómo la pones? Si vas a hacer 150 miligramos en un día, de primer día, va a estar todo el mundo... Así es, tal cual como dice usted, la pregabalina es bien tolerada, tiene que ser progresiva. Progresiva, tal cual. Y andan bien, pero no es de primera línea, digamos. Se usa a veces en el postoperatorio, en pacientes que tienen cirugía fallida, que no tenemos que darle, le ayudamos un poco, como que es limitada la ayuda de la pregabalina, pero sí se usa y anda bien. El uso de antidepresivos es otra pregunta que dice que lo ha visto también en un curso de traumatología. Sí, se usa la amitriptilina. Exacto. Por una cuestión de que es antineurítico con un concepto muy similar a la pregabalina. No se usa tanto ya porque la pregabalina lo desplazó. Pero sí se usa, se puede usar y andan bien. Pero no son antiinflamatorios, son solo antineuríticos, son analgésicos. Claro, es todo lo que es la neuropatía que te da distal al problema. Todo lo que genera la contractura paravertebral y sus distintos lugares donde va a repercutir en el árbol nervioso. Sí, eso puede ser desde la planta del pie hasta cualquier lado de ambas piernas, hasta los glúteos. O sea, depende de lo que comprima la contractura paravertebral, es lo que te da. Yo te hago una pregunta cuando ya tenés un déficit motor real, ¿eso se recupera en algún momento con el tratamiento o tenés que sí o sí pensar seriamente en cirugía, estabilizar la columna de urgencia y rezar de que eso vuelva atrás? Se te cae un pie de un ataque de estos. Hay pocas indicaciones absolutas de cirugía y una es el compromiso motor. Claro. Cuando hay compromiso motor ¿Y qué recuperación real tenés después que lo operas? Hay varios factores. El principal es la rapidez de descompresión de ese nervio. ¿Y aquella más rapidez? Me interesa mucho ese tema. No sé, 7 días, 15 días rápido. No, pensé rapidez que era realmente una urgencia. No al otro día, pero bien. Sí como cualquier compresión nerviosa, 10 días ya empieza a haber necrosis y ya no se recupera. Y también lo más importante, otra cosa importante es la edad. En un paciente joven tenemos muchas chances de que ande bien si lo operamos rápido. En un paciente de más de 50 años y es mucho menos la posibilidad de recuperación de ese nervio. En cuanto a lo motor, las fibras sensitivas toleran muchísimo más la compresión en el tiempo, o sea que uno la descomprime y la sensibilidad vuelve casi al 100%. Las fibras del dolor también, uno la descomprime y el dolor se va, pero las fibras motoras son muy lábiles. Me imagino el tener que dar una respuesta a un paciente que le pasa eso, tanto motor y sensitivo, en tiempos para esperar que eso recupere. Me imagino que siempre uno queda mal con eso, porque empieza 6 meses y después a los 6 meses te dice, doctor, no recuperé mucho. El límite de recuperación neurológica es
cualquier nervio, con compresión, son 3 meses. Si a los 3 meses el paciente no recuperó, no va a recuperar. Y si a los 3 meses empezó a recuperar, porque a veces empiezan a recuperar, sí siguen, y hay que ver cuándo. ¿Motor o sensitivo, Nico? No, motor. Sensitivo es casi automático. Y después está, cuando ya tocan la cola de caballo, que son las últimas fibras, las más arcaicas del humano, que manejan lo que es micción y defecación. Eso es urgente de horas. Si uno ve en la guardia un paciente con anestesia en silla de montar, mucho dolor de cintura, que perdió el control miccional, ya sea un globo vesical o incontinencia, es quirúrgico. Si no son las 12 de la noche, ahí. Es como Contá qué es eso en silla de montar para la gente que no sabe, como por ejemplo yo. El silla de montar es justo en la zona, ¿cómo se llama? El piso pélvico. No me sale la palabra ahora. Piso pélvico. El piso pélvico, o sea, como si uno estuviera sentado en un caballo y esa parte que está sentada en el caballo, por eso se silla de montar, no la siente. O sea, glúteo periné, bajo, ahí está, glúteo bajo y periné. Sí, periné, no me salió. La zona perineal. Cuando uno tiene anestesia en la zona perineal y el paciente viene con mucho dolor, porque en general viene con mucho dolor, y viene que o no pueden ir al baño, están con la vejiga hinchada o se hacen pie encima, es un cuadro típico que se ve, no es tan raro y hay que hacerlo de forma urgente. Si no, queda con una sonda permanente. ¿No es tan raro decir? No es tan raro. ¿Eso vos lo ves en tu vida? Uno al año, uno cada 2 años vemos. Ah, mira vos. Bien. ¿Sí? ¿Y anatómicamente a qué corresponde? Vos A una hernia de decís disco esto, masiva ¿pero en dónde? L5S1. L5S1 en general porque ahí está el plexo S. O sea, están las últimas raíces. La raíz S2, S3. Quiere decir que el disco salió, ¿qué porcentaje del disco está comprimiendo? En general son hernias gigantes, o sea, sale todo el núcleo pulposo para afuera. Para generar una síndrome de Colle-Cavallo, en general son hernias masivas. Y eso no tiene ningún tipo de no prevención, sino signos premonitorios de eso anterior. Hay veces que sí y hay veces que no, en general no. ¿Es por fractura del cuerpo No, vertebral? es una hernia de disco pura y llana en un lugar justo. Y no tenés si uno no lo comprime, manera de verlo antes, de que dé síntomas como para... No, porque cuando da síntomas ya hay que actuar, no es que se puede prevenir, no es que uno ve una hernia de disco y dice la vamos a sacar por las dudas, no, si no da síntomas no se la toma. Bien. Pero sí hay que, en ese caso hay que comprimir antes de las 6 horas, es una urgencia. Si no es un horario fuera de lo común, como si era la noche, se hace en el momento, como si fuera una fractura de puente. Mira vos, qué interesante. Bueno, ha sido muy interesante. No sé si alguien tiene más alguna pregunta, como para empezar a cerrar. Yo creo que ha sido todo muy interesante y que ha sido un intercambio de preguntas-respuestas muy buena sobre un tema tan común, sobre un tema que todo médico ve, no importa la especialidad que haga. Así que, bueno, si nadie tiene más, solo me queda decirte gracias, Nico. Gracias por colaborar con este curso del Colegio de Médicos. Gracias por perder un viernes a la noche y estar con nosotros. Realmente ha sido un lujo de clase, como siempre son estas clases. Bueno, muchas gracias a usted, doctor, y a Leti por la invitación. Y bueno, que sea para ayudar, uno siempre lo hace con gusto. Bueno, esto va a seguir. La semana que viene nosotros tenemos una reunión con el Consejo Federal de Colegios de Médicos que se reúne acá en Catamarca. Así que el viernes que viene no tenemos clases. Y así que va a ser el viernes 2 de septiembre la continuación de esto. Que Leticia me ha dicho con qué, acá está, con fracturas expuestas. Va a estar la doctora Bulacio hablando de fracturas expuestas. Me imagino que también, siendo que es algo desgraciadamente tan común en Catamarca, vamos a estar todos muy interesados en saber. Acá hay una pregunta última antes que nos vayamos. ¿Se puede hacer un goteo paralelo con nubaína? Sí, a ver, se puede hacer un goteo, pero en general la nubaína la aplicamos Como directamente en el dijiste vos. abono. Pero sí se puede hacer un goteo. Es igual que el diclofenac, se lo puede poner a 7, a 14, a 21, chorro.
pero en general la nubaína para controlar la reacción adversa, nosotros la hacemos 3 centímetros cúbicos diluida Cada 15. y esperamos y vemos la respuesta. Y después duplicamos la dosis y después la triplicamos. Perfecto. Pero es solamente una ampolla, porque eso es un tema que yo, ahora ya no, porque ya vieron que no pasa nada, ya está todo contento, pero era muy reticente la enfermera o el médico, no, la nubaína, que ya dice una dosis a las 5 de la mañana y son las 5 de la tarde, recién le hacen la segunda, y no pasa nada con la nubaína. De hecho, yo digo nubaína porque acá en Catamarca uso nubaína, porque en cualquier otro lado donde yo estuve, Morfina. en Córdoba, usamos morfina, Obvio. que sale mucho menos que la mitad, es mucho más efectiva y es mucho más predecible. Bueno, ahora en el Hospital San Juan, no, ahora en el Hospital San Juan se consigue mucho más la morfina que la nubaína. no, pero para conseguir morfina, yo cuando llegué dije, póngale morfina, parece que había pedido No, bueno, cocaína. ahora No, doctor, ¿cómo va a ser? Lo va a matar al paciente. claro, Y la ahora nubaína empieza a cambiar, ahora empieza a cambiar eso. es mucho más complicada la nubaína que la morfina, y mucho más cara, o sea, no tiene sentido usar nubaína. No tiene Morfina ningún sería lo sentido. ideal. Yo digo nubaína porque, bueno, se me quedó en la mente, pero en morfina es la primera, el primer opiazo. Sí. Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos. Nos vemos de acá a 2 semanas, el día 2 de septiembre. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, gente. Nos vemos.